Mañana 15 grados 9 décimos la temperatura. Bueno, seguimos hablando de periodismo, seguimos hablando del rol del periodismo, que está tan cuestionado en estos últimos tiempos. Ahí hablábamos con Alejandro Rúa, que es el abogado de Arili Jalat, por la denuncia penal del presidente Javier Milei. Pero ayer fue... Domingo a la noche. El domingo a la noche estuvo Julia Mengolini. Que con Romina Mangel. Romina Mangel invitó a Julia Mengolini y tuvieron un diálogo. Y ella hizo esta apreciación... Basta de endogamia periodística, perdón. Me gusta igual Julia, estuvo muy bien. Julia es muy inteligente, Sí. no lo digo por Julia. Pero escuchemos a ver qué decía sobre el periodismo y lo debatimos. Hay una autocrítica que tiene que hacer el periodismo fundamental. ¿Por qué Milei es presidente? ¿Quién le dio lugar en las cámaras de televisión permanentemente durante años para que se instale como la figura pública, referencia en economía indiscutida? Porque además en los rankings que había de cantidad de horas de economistas en la tele, Romina, Pero no le baje, Milei... no, él está bajando el precio a Milei. Voy a decir dos cosas. Primero, que hay una encuesta en nuestras redes sociales, la pueden buscar, a ver si coinciden o no con Julia Mengolini. Queremos escuchar su opinión, me parece muy interesante. Yo coincido mucho con Julia Mengolini. Yo le voy a contar más todavía. Yo en la época que surgió Javier Milei, estaba en un canal de televisión de noticias, N23. Ni siquiera tiene que ver con los periodistas, porque a mí, que era el analista político, ni me preguntaban. Un pibe, un 4 de copas, productor, no tenía a quién traer, y siempre estaba a mano Javier Milei, que era gracioso, que era divertido, que te daba rating, y que te atendía siempre el teléfono, básicamente. Si alguna vez ustedes supieran las cosas... A mí me da risa porque algunos piensan que, viste, la televisión o lo que sea, el periodismo, el mundo del periodismo, son todos operadores que están pensando a ver cómo... Se te cae un entrevistado, los productores agarran cualquier gil. Yo he tenido peleas con un montón de... Cada impresentable me traían al canal. Y bueno, pero se me cayó. ¿A quién querés que traiga? Ahí traigo a este. No tengo otro. O sea que los Pérez Fantoni de la vida tienen mucho la culpa de lo que pasa. Pero es cierto, Javier Milei... Maca tiene la culpa de Milei. Maca tiene la culpa de Milei. La culpa de Milei la tiene Maca. Acá me voy a poner en abogada. Yo no, de verdad, no creo, yo creo realmente que... Yo voy a hacer una cosa. Se defiende Macarena. Que después haya sido eso, no implica que el comienzo haya sido... que es lo que va a pasar en el futuro, chicos. Yo ya te estoy anunciando. Julia trabaja en los medios, saben lo que es imponer a una persona. No es solo un periodista random que un día se le ocurre traerlo por rating. Él era parte del Grupo América y él llega a la televisión, o sea, él trabajaba en América. Sí. Era un hombre de una guión. Entonces, para empezar el comienzo, el tipo llega a través de grupos empresarios. Dejemos de creer que todo es inocente. No fue grupos empresarios, ¿eh? Empezó con Fantino, le dije, che, tengo este boludo que es el abogado acá de América, que estaba en América. A Fantino se lo pidió Erneuquian. Exacto, Era el dueño del ¿qué canal. grupos empresarios? ¿Qué grupos empresarios? Pero vos me estás jodiendo. Eduardo Erneuquian, nombre y apellido, el dueño del canal, le dijo, che, tengo este salame acá. Pero no pero dejá de pensar que todo es inocente. Ay, mira, tengo a este boludo que está ahí atrás. Sí. No, es así funciona. ¿Trabajó mucho usted en la televisión? Conozco de televisión. 7 años, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver con Y yo le digo cómo funciona. Bueno, está bien, entonces... Funciona así. Es así, todo es una casualidad. Acá no hay grupos... No todo. Todo es una casualidad. No acá, todo, no. pero la mayoría... Bueno, para mí, mi teoría, la tuya es esta. Pero no es una teoría, es una práctica, es fáctico lo que estoy diciendo. Mi práctica fáctica es que hay... ¿Cuál es fáctico ¿Puedo suyo? contar algo? Sí, cuéntelo, pero no ¿Puedo diga decir algo? fáctico. Hay poderes que son mayúsculos, que ponen plata, y que... por ejemplo... Sí, lo promovieron. Lo promovió un grupo empresarial. Después, Sí. como daba rating, ya pues, esto es cierto, Macarena te lo llama mañana, porque está. Pero son grupos Acá pasa empresarios, todo el tiempo. no son periodistas que tienen la culpa. Ahora, igual la culpa para no es mí- del periodismo, la culpa son de grupos empresarios ¿Cuáles son que los hoy grupos están... empresarios que impusieron a Milei? Erneuquian. O sea, es una persona. No, y hay otros después. ¿Cuáles otros? Bueno, no sé, está bien, es un grupo. Bueno, Erneuquian. Pero hay una cosa cosa Bueno, igual que sí. para mí sí ayuda a crear que va mucho más allá de Milei. Y no sé si llama del periodismo, los medios, los periodistas, qué sé yo, porque es una, viste, son esas como corrientes que lleva mucho tiempo
que es la cuestión muy antipolítica de los medios, que es mucho más vieja que Milei. Y estaba antes de Macri. Macri también llegó por ser como la antipolítica, ¿viste? Son todos lo mismo, que es un recurso bastante sencillo en general y que se utiliza un montón. 1900... Y lo utilizan desde... periodistas que pueden ser más cercanos al peronismo en su pensamiento, eso, son todos lo mismo, hay que ponerse los pantalones largos. 1980 empieza un cambio, quieren privatización. Las privatizaciones no son de los 90, sino empiezan en los 80, como idea madre, idea... Las empresas que le importa al país, ¿se acuerdan? La gente que ponía plata del programa de Neustadt. Así es como se impone Adelina del S. Viola, que después termina en todos los canales. Digo, esto es viejo. No es que es un cualquiera que entra. Yo te puedo entender a Samantha Farhat, te puedo entender a esos personajes, no sé, en Zap, que te aparezca uno y que después lo llevan en todos los canales. Pero no terminan de presidente. Hoy, la política está rota, quemada, muerta. Entonces los outsiders funcionan. Ayer hubo un interesantísimo reportaje entre Fantino y... Por eso digo, Pepe Rosenblatt. Basta de endogamia, No importa, digo, y Fantino, así como sin querer, yo te lo voy a decir, como si fuera todo inocente, vos vas a ser el próximo presidente. Chico, cuando digo, ya están urgiendo y están viendo quién va a ser, porque la política no va a ser, lo están viendo. Hoy, antes bancaban políticos, hoy van a empezar a bancar personajes de la afuera. Entonces digo, no sé si es tanto una autocrítica del mero periodista, de la pobre Macarena, porque después en la bola sí pasa. Se nos cae un random y lo llamamos. Pero la imposición empieza en un canal. Yo te digo, yo miraba mucho América, lo tenías en Animales Sueltos, lo tenías casi todos los días con Mauro Viale, lo tenías. Esto pasa algo a lo que pasó con Guillermo Moreno el último año. ¿Hay algún grupo empresarial? Ahí sí hubo plata, ahí sí hay plata. Pero no. aparte porque era incomprensible. Perdón, ahí sí, en otro no. La figura que sacó 0,67%, 24 horas por día en canales. Pero ahí no es que hay plata. Es raro. Por eso digo, hay plata. Es una imposición, no es. También, no, la verdad que la gente. Yo voy a contar. Aparte, Moreno no da rating. No sé, Milei capaz sí que daba sí. rating. La verdad que no lo sé. Eso no lo sé. Lo que estoy diciendo es que impone por lo menos una agenda. No importa después, porque después no va a llegar presidenta Adelina del S. Viola, pero para el mundo entero estaba muy bien privatizar. Digo, a veces con la idea más. Milei se le fue de las manos. Esto es otra cosa. Milei iba a ser la idea madre como Adelina, como Albamonte, como todos esos personajes de los 80, que impusieron las reglas mentales de los 90. Milei iba para lo mismo, se le fue de las manos porque terminó presidente, porque nadie esperó esto. Ahora están haciendo lo mismo, están buscando otro, porque saben que lo que viene no es la política, porque hoy por hoy la política está rota. Sí, igual raro que elijan a Pedro Rosa. Hoy, Ideológicamente están las antípodas. Pero porque lo que se viene va a estar en las antípodas, nos van a dejar rotos. También, pero no es lo que quieren los grupos empresarios, algunos que es su teoría. No, algunos grupos sí, chicos. Porque a veces, viste, los años del kirchnerismo, perdón. El apoyo que tuvo de Clarín, Néstor Kirchner al principio, fue fuertísimo. Porque estaban en paralelo con las ideas económicas de ese momento de Clarín. Porque era el candidato de Dualde, que le había dado la pacificación asimétrica. Está bien, por mil cosas. Digo, no seamos tan inocentes, que todo es así. Yo no creo en la inocencia de nadie. Y después digo que se arma la bola. Y ahí sí banco a Julia. Ya después lo llamamos nosotros. Yo digo, Milei. por ejemplo, hoy lo escuchás a Ernesto Tenenbaum indignado con Milei. Tenenbaum es uno de los responsables de que hoy Milei sea presidente. Porque se la pasó destruyendo a Cristina, al kirchnerismo, diciendo que eran todos chorros que generaron, criticando algunas cosas que eran bastante menores. Yo esto lo vengo discutiendo hace 20 años. Porque cuando uno hace un análisis, te dice, vos sos kirchnerista. No, yo no soy kirchnerista. Es obvio, discutiendo con colegas hace 20 años, yo decía, si vos le pegás a Néstor Kirchner, va a venir un Scioli, no va a venir un Che Guevara. Entonces, sí, Kirchner hizo esta boludez, esta macana, ponele. Pero vos, agrediéndolo tanto, vas a lograr que gane Scioli, que ganó Macri. O sea, no va a venir el Che Guevara a reemplazar a... Lo mismo le pasó a Tenenbaum, le pasó a Corea, lo que se llama Corea del Centro. Tanto buscarle la quinta pata al gato del kirchnerismo que terminaron con Milei. Como dice Lorena, se les escapó de las manos y terminaron con Milei. Entonces, digo, también el periodismo tiene su responsabilidad, porque Corea del Centro tiene su responsabilidad. O sea, si vos te vas a buscar la quinta pata al gato del kirchnerismo, porque hoy ves lo que hace Milei, el kirchnerismo no hizo ni el 10% de lo que hoy hace Milei. Pero vos a ese 10% lo señalabas. Yo recuerdo en el gobierno de Néstor, discutiendo con periodistas, y me decía, pero vos parecés kirchnerista. No,
hermano, porque va a venir un monstruo, va a venir después de esto. Pero no lo va a que venir, uno dice también es lo no siguiente. va a venir Barack Obama o Martin Luther King. Te entiendo, te entiendo, pero digo, ahí está, ahí volvemos a lo mismo. Yo entiendo eso. Creo que lo que debería haber pasado era, bueno, señalar, los errores se tendrían que haber señalado en tiempo y en forma. Los errores no existe tal cosa. Los errores es lo que cada uno puede pensar que es un acierto o es un error. El 70% del periodismo vos decís, che, voy a aumentar el presupuesto a tal cosa, y dice, eso es un gran error porque el déficit fiscal y te repiten determinado. No existen los errores. Bueno, lo que uno piensa Lo que que allá existe, es, a ver, no, es que no existen. Y después está el tema de los fiscales, ¿no? Que para mí es lo peor. ¿qué tiene que ver? El Y el periodismo fiscal. transformado en fiscal, Sí, el periodismo total. patrullero, el Obvio. periodismo que Total. cree que encuentra todos los días un Watergate Sí. y no Yo tiene fui nada. parte de eso. Y no tiene nada aparte, no tiene, Estoy en porque además contra. muchas veces no hay un elemento real para hacer una denuncia, sino Sí. el deseo Sí. de presentar una noticia como Total. denuncia para que la gente lo compre. En noticias toda la semana teníamos que meter una... Un denuncia. Watergate, claro. Un Watergate toda la semana. No existe un Watergate toda la semana. No es así, muchacho. Está bien, yo era un pichi que empezaba, Digo- que lo explique Fontevecchia. Pero pero ves, ahí está. Por eso digo, yo no le cargaría. Mirá, estoy en abogada de los periodistas. Digo, siempre hay una cosa superior que el periodista, la pobre Macarena ni debe saber que hay algo superior cuando llama. Pero que está. Nunca hubiera existido un Milei. Porque pues, hay un montón de gente, porque no sale en tele y porque no la dejan salir. Milei fue una decisión que salga. Fue una decisión que salió bien, porque era tipo, vamos por este loco. Yo me acuerdo, cuando Milei aparece en el 2016, aparece en lo de Mauro también. Era casi un abonado de Mauro. ¿Sabes con quién lo hacían discutir? Con Moreno. Y eran como las dos personas lúcidas contra el macrismo. O sea, y vos imagínate. Y tiene algo que está totalmente loco. Y también decía lo que se decía en la calle. Entonces digo, bueno. como pero, panelista rendía. Eso Sí, era. sí, obvio. Eso pero sí. fue una panelista imposición rendía. de otro lugar. No, No, aparte- es una imposición. Ay, bueno, otra vez lo llamaron porque lo conocieron paseando por la calle. La No, Eurnequian lo llevó a América y a partir de ahí se generó lo de... Claro, una bola. Una bola se generó. Que pero yo coincido con Mengolini, los periodistas tenemos que hacernos cargo de que la vida no es el rating. Y a veces por rating hacemos cosas que... O sea, y los periodistas tienen que empezar a Podemos decir que equivocar. también hay imposiciones, chicos. ¿Por qué estamos con esta inocencia que no? Porque yo quería rating. ¿Vos te parece que solamente quería rating Bernardo Neustadt o Bernardo No, Neustadt? no, bueno, vos es otra cosa. Perdón, Mauro Viales solo quería rating No. o quería. Bueno, digo. Sí. Entonces, el periodismo No, es todo. sí. Solo poner al periodismo es como sacarle el pero peso. no... Eurnequian no exigía que lo lleven todas las semanas a Milei. De hecho, a ver, de todos los medios que yo trabajé, no conozco a los dueños. O sea, no sé quiénes son los dueños. O sea, los conozco con nombre y apellido, pero estuve con Spolky, me reuní una vez que me dijo que me tenía que acomodar la corbata cuando salía en cámara. A Fontevecchia no lo conocí nunca. O sea, no es así, no es que los dueños te Pero, llaman no, y pero te estamos dicen, en la misma, ¿no? hace esto, hace Pero lo otro. estamos en la misma, estamos pensando que le va a llamar por teléfono, como Bueno, no es pasa otra eso. cosa, pero cómo No pasa aparece. eso. Vuelvo a lo mismo. La idea madre, pensá en los 80. Pensá en los 80. Fue algo personal. Milei era amigo de Eurnequian, le pidió salir en América y bueno, lo pusieron. O ¿Y a sea, vos te parece que si vos vos tenés un tipo que le empieza a dar rating diciendo contra tus intereses, vos lo vas a poner? No, lo bueno, ponés porque va a favor de tus bueno, intereses. sí, Obvio. bueno. Pero aparte Hay un montón de gente que va a favor de tus intereses. pero es lo que digo. Pones al que funciona. Pero es lo que No a digo. todos. Lo que pero sí pones te- a todos los que piensan. Lo que sí como no vos. sabemos, sería lindo entrevistarlo a Requiano. Después se quieren matar todos. Podría ser porque él es muy... le gusta hablar. Sería lindo entrevistar a Ronald Chiamperi y preguntarle, ¿vos creías que iba a ser presidente? No. Porque lo más probable es que lo haya promovido simplemente para que promueva ese discurso antiimpuesto y todo Pero eso si que es lo que le Eurnequian interesa. siempre dijo que le parecía un tarado. Pero, Eurnequian dijo públicamente que Milei le parecía un tarado. chicos, las cosas se fueron Y de que las iba a votar a manos. Massa. ¿Escuchás lo que te Y que dije? iba a votar a Massa. Espera. Y que él iba a votar a Massa porque Pero- Milei le parecía un salame. Pero la imposición de la idea de no pagar impuestos, la reforma laboral, Sí. Bueno, ta, pero ta. eso no es Milei, es un plan más. Pero Y que no eso vas a lo- usar a Milei y aparte, eso. para una Pero cosa, lo Lore, chicos, Lore, lo usaron. eso lo dicen todos los periodistas sin necesidad de llevar a Milei. Claro. Claro, pero lo que Veamos la dice- verdad, pero ¿cuál lo- es el discurso de los periodistas de La Nación? Te entiendo. Pablo cualquiera Te que entiendo, agarre, pero lo Clarín, que todos pasó, dicen,
reforma laboral, porquería, sindicatos Chicos, corruptos. está bien, pero hubo un aire fresco. Todos hablaban de privatizaciones en los 80 y entró María Julia, Albamonte. Son como el aire entró, fresco. sí, verdad. Y la política necesitaba un diputado que levante la mano. Lo querían meter para que levante la mano ese día. Ahí que. A ver, también se equivoca la política. Massa también se dice que apoya a Milei porque pensaba que era un pavote que le podía ganar y termina ganándole. Es verdad. Y Macri le piensa que es un pelotudo y también le pone plata Es y verdad, ahora es está verdad, empleado. Digo, es verdad. todos Bueno, se equivocaron con nuestra población. Se Eso pasó. subestimaron al pelotudo. Claro, pero ves que había poderes, ves que había ¿A dónde poderes. había poder? Era un pelotudo. No Subestimaron entendés. al pelotudo. No, pero hubo poderes ¿Qué que poderes? No diga poderes. ¿Quién? A ver, ¿qué poderes? Acabo de hablar de ¿Quién? Massa, no, estoy hablando de Massa, estoy hablando de Macri. Digo, el poder es muy, no es que el poder solo es un empresario, digo, todos jugaron a que al marmota, Fue acá lo tenemos. Fue un Frankenstein construido entre varios. Mira, nadie aprende del pasado. Hubo muchos doctores Jekyll para Frankenstein. Exactamente. Se les reveló a todos. Algo que pasa con Menem, cuando en 1988... Y también hay un proceso más sociológico de esos que a usted le Pero gusta analizar más. que ya pasó. En 1988, cuando empiezan a bajar la línea de las privatizaciones, el tipo que podía hacer eso era Cafiero. Más o menos idea. Tipo tenía a Manzano, a Grosso. Decía, bueno, nos puede ganar. Todo apoyan a Menem, porque Menem era un mamarracho que encima quería la revolución productiva. Cuando gana la interna, estaban festejando los radicales, y le ganamos. Terminó sucediendo todo lo contrario y pasa algo en el peronismo que es maravilloso, que sí me parece un hito. El que perdió, acompañó. Porque todo el proceso de privatización se hizo con los tipos que si ganaba Cafiero le iban a hacer. Digo, la política es mucho más que si un periodista se le ocurre, si Macarenita Pérez Fantoni llama a Milei. Digo, cuando hablo de poderes es la política, son intereses. Yo creo que lo que se viene ahora, por eso estoy un poco aliviada, va a ser el ala progresista de la vida se viene, ¿eh? Porque va a venir que reconstruir este desastre. Así que no nos llame la atención que volvamos a hablar de temas que nos interesaban antes. No, el tema es el rol del periodismo, digamos. En los 90 hubo una mercantilización del periodismo, usar el periodismo, usar la noticia como mercancía, se mercantilizó todo. Y después fue difícil volver al periodismo. O sea, después vino la grieta, estabas de un lado o del otro, te forzaban a estar de un lado o del otro. Y bueno, pero ahí se acabó el rol del periodismo. Y ahora están No hay los más streaming periodismo. y en los próximos y todo lo Y que ahora era- cualquiera se dice periodista. Cualquier salame, un humorista se dice periodista. Y no es así. No vamos a entrar a discutir, pues esto era para ver. Yo banco un poco a Julia en esta, banco a Julia, pero Julia mira Sí. un poco más arriba. Yo la banco, Julia, yo la recontra banco, Pero- tiene razón. Tiene razón, pero Julia también, que es parte de los medios, sabe que la política Sabe. está metida con los No, medios. Es que ella sabe, por eso está diciendo, o sea, los que estamos todos los días en los medios sabemos cómo es la cosa. O sea, hay operaciones, hay grupos económicos, hay grupos económicos. Hay grupos políticos, hay grupos políticos. políticos. Bueno, pero el periodismo debería estar por sobre todas esas cosas y generalmente termina enroscado. Hace 30 años está enroscado. Para mí tiene que ver mucho con la grieta. No, te estoy hablando de los 80, esto existe hace... Pero que Poder- en los 80 no existía este tipo de periodismo. Estamos hablando. En los 80 había periodismo todavía. Estaba Neustadt, que era un operador, pero después había 80.000 medios que hacían periodismo. ¿Qué sabemos? ¿Cómo que eso? ¿Vos no Yo- leíste yo era Diario de la periodista. Argentina? ¿No leíste Pero Diario de la yo no Argentina? leí, yo era periodista. Perdón. Pero Te lo Manuel cuento. Álvarez, deje de Perdón. leer libros y sea periodista. Hablaste con Jorge Así, que trabajaba en Clarín, digo. O sea, hablaste con Pablo ¿Cómo voy a Yo. hablar con- Entonces digo... Era compañero de ellos, yo Bueno, trabajaba con y ellos. te habla ¿De qué me de- está y te habla hablando? todo el tiempo No de- leí un libro, Pero, yo estaba bueno, ahí. Está bien, vos estabas ahí, pero bueno, parece que los que también estaban ahí dicen que había operación. Dejemos de Sí, decir que obvio las que cosas hay son impolutas. operaciones. No, No, es las cosas nuevo. no son impolutas, Y pero no hoy, es nuevo. pero No hoy es se nuevo. degradó tanto, precisamente porque no hay periodismo, que cualquiera se dice periodista. Pero cuando había periodismo cualquiera- nos metieron a Menem, así que no sé qué parte, no sé qué tanto era impoluto antes. Digo, hace 50 No, pero años. Menem no es Milei. Perdón. Pero las no es Milei. privatizaciones existieron igual y el país... Eso no tiene nada que ver, porque digamos, no hay una forma de evitar los procesos históricos de la historia de la Claro. humanidad. Estamos hablando de otra cosa. Claro. Porque el fenómeno de Milei lo que tiene es esta cosa delirante que tiene, que no es lo mismo que una sociedad gire a la derecha. Eso
pasa y va a volver a pasar, digamos. Me atrevería a decir que no es muy difícil evitar que las sociedades cambien de humor, cambien de... Es otra cosa. Milei es... Moreno lo comparó el otro día, a una comparación que yo la hice muchas veces, pero que es bastante atinada, que es la de Zelensky en Ucrania. Es más parecido a eso. Una cosa rarísima. Bueno. Y mirá dónde están terminando. Perdona. Entonces no es un chiste, es No, jodido. no es un chiste, Son pero personajes también- que te pueden destrozar todo. Claro, pero la política entró. A ver, la política ha destrozado tanto las cosas que hemos llegado a esto. No puede ser que el planeta esté diciendo que la democracia quizás no sirva tanto. Algo está pasando. Pasó con el PRI cuando estalla, gana el PAN, no sirve para nada porque después se tiene que ir Fox después de hacer desastre. Tuvieron en México la suerte de que un desprendimiento del PRI forme a Morena. Si no estaría, no sé a qué hubiera votado Verónica Castro. Digo, la política se tiene que hacer cargo. Está todo degradado. No es solo el periodismo. Y Pero tampoco el estamos periodismo era hablando- tan bueno. Estamos hablando del periodismo y cambió cuando la grieta se metió en el medio y con tal de atacar a Cristina, de atacar a Néstor, de atacar se dejó de hacer periodismo. No importaba la verdad. ¿Cuándo dejó de importar la verdad? ¿Y alguna vez importó Cuando la dejó- verdad cuando Berbisky Sí, operaba? siempre. Pero ¿cuántas veces había operado Berbisky y que decíamos que era periodismo? Chicos, lo operó a Bergoglio. Dejemos de creer que todo tiempo pasado fue mejor, impoluto. Creo que se veía menos, había menos. Perdón, y había menos. chequeo de fuentes, había información. Usted me Bueno, va a decir lo que de Berbisky Bergoglio. no había información ahí. ¿Y tuvo razón con Bergoglio? ¿Y por qué no? No sabemos. ¿Usted qué sabe? Entonces, si nadie sabe, ¿por qué lo publicó? Porque él tenía información, él tenía su información. Equivocada. Porque ¿Por qué según equivocada? Bergoglio dice que no fue... Y bueno, y sí, bueno, Entonces se supone se que uno equivocó, publica información. pobre, se equivocó. ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué usted le cree a Bergoglio? O sea, no sabemos, es debate político, no hay una verdad. Entonces, si no hay una Pero verdad, ¿para qué cuando importa tanto el dejamos- periodismo? Digo, si no hay una verdad y es todo, qué sé yo, chequeo con Porque es la búsqueda de la verdad, eso es el periodismo. Es la búsqueda de la verdad. Está bien, pero vos le pones una cosa muy impoluta y para mí todo es mucho más terrenal. Y bueno, pues ese es el problema. Cuando dejó de ser impoluto. Es que nunca fue y cuando impoluto para fue mí. Terrenal, se acabó el Es periodismo. que para mí nunca fue impoluto. Esa es la diferencia entre vos y yo. Usted habla de Asís. No, yo hablo de todo lo que Asís me no era un periodista. ¿Y qué tiene? Y Asís chequeaba fuentes. ¿Y qué tiene que ver? Si contaba Eso lo que era era un ese no hay cachivacismo. no hay periodista más clásico que Jorge Asís. Pero él mismo contaba de cómo esto, Y cómo bueno, lo ¿pero mandaban con y qué cómo lo operaba. contaba? Con fuentes, con información. No, él contaba cómo lo mandaban porque querían pegarle a la economía, porque querían sacar a Martín Sí. Leo. Digo, ¿Y ¿ven qué que pasa? Pero él lo contaba con información. Cuando empiezan las pero te fake news, operan? se acaba el Pero periodismo. entonces cuando Milei decía Usted que tiene los que chequear impuestos las eran fuentes. muy altos, estaba bien lo que decía, si los impuestos por mucha gente son altos. Digo, ves que la verdad, si empezamos con eso, digo, no nos vayamos. El punto es que Julia dice que fueron los periodistas. Yo agrego, Julia, que es los periodistas y los grupos de poder, que puede ser la política, empresarios, lo que sea. Yo le agrego eso, no es solo los periodistas por rating. No, es está un bien. combo. Yo coincido con eso. Ah, bueno, Yo no tengo listo. problema. Nos Sí, podemos obvio. ir. Ah, Vámonos, pero- para que coincidimos. Cerra vos. No, vámonos, no te vámonos. creas tan importante. La elegí yo. Ah, dale. ¿Qué me figuras gusta. hay? Por favor, mi amor, que apiente. Todos decadentes, mentirosos.